Actualmente, un grupo de sondas espaciales de la NASA monitorea un cuerpo celeste inusual que atraviesa velozmente nuestro sistema solar. Contrariamente a lo esperado, detuvo su movimiento una noche, desconcertando a los científicos. Cuando el sistema de rastreo de la NASA se detuvo inesperadamente en pleno vuelo, los astrónomos quedaron desconcertados. El tercer objeto interestelar jamás descubierto, 3I Atlas, era conocido previamente por su asombrosa velocidad a través del espacio, pero de repente se detuvo frente a las estrellas, sin destellos ni explosiones, solo con un silencio inquietante. Durante horas permaneció inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Observatorios de todo el mundo confirmaron este improbable suceso. El objeto parecía inmóvil. ¿Se trató de una avería, un fenómeno natural o algo completamente nuevo? En cualquier caso, ese breve momento de inactividad transformaría nuestra comprensión del movimiento en el universo. Antes de esa noche, 3I Atlas era simplemente otro misterioso visitante que pasaba por el sistema solar, al que los astrónomos habían estado siguiendo durante meses mientras se acercaba constantemente al Sol, emitiendo un tenue resplandor. El 3I Atlas, al igual que otros cometas, siguió una trayectoria hiperbólica, lo que imposibilitó su captura por la gravedad. Originado más allá de la nube de Oort y recorriendo vastas distancias a través del espacio, llevaba la huella química de otro cuerpo celeste. Su presencia temporal era previsible, ya que estos objetos suelen partir, dejando solo residuos y misterio a su paso. Sin embargo, el 3I Atlas se distinguía. En cuanto penetró en la heliosfera, su luz pulsó con un patrón inusual. El análisis espectrométrico reveló niveles elevados de dióxido de carbono con trazas de níquel y vapor de agua, una composición peculiar nunca vista en cometas conocidos. Parecía que este objeto albergaba química antigua de un sistema anterior, más frío y oscuro, anterior a nuestro Sol. En el observatorio Keck de Hawái, los astrónomos observaron un comportamiento anormal en su cola. En lugar de alejarse del Sol, una parte de su materia parecía moverse hacia él, aparentemente influenciada por otra fuerza. Sin embargo, la mayoría de los científicos atribuyeron este fenómeno a una ilusión óptica o una anomalía menor en la impredecible trayectoria del cometa. A medida que el objeto se acercaba, superó las 60,000 km/h y se volvió lo suficientemente brillante como para ser observado incluso en medio del deslumbrante sistema solar interior. Observatorios terrestres en Chile y satélites pertenecientes a la Agencia Espacial Europea rastrearon sus movimientos, enviando datos de telemetría instantáneamente a la red de espacio profundo de la NASA. Cada medición confirmó que se trataba de un cometa estándar en una trayectoria hiperbólica hasta que las lecturas dejaron de cambiar. Esa noche, la señal se congeló. La posición del cometa en relación con el fondo de estrellas dejó de cambiar. Los astrónomos revisaron una y otra vez sus equipos, examinando la alineación, la exposición y los ajustes del equipo. Sin embargo, todos los instrumentos coincidieron en que los 3 Atlas habían dejado de moverse. Por primera vez en la realidad documentada, un objeto se detuvo en el espacio exterior, un fenómeno sin precedentes en la historia. Las alarmas sonaron en los observatorios, los buzones de correo se desbordaron y en cuestión de horas, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA exigió una evaluación inmediata. Los telescopios más potentes del planeta convergieron en una solitaria mota de luz que se negaba obstinadamente a moverse. Cuanto más tiempo permanecía inmóvil, más confundía la lógica. Este momento de inactividad es tan inquietante porque el movimiento constituye la columna vertebral del cosmos. Los planetas giran sobre sus órbitas, las estrellas rotan y los cometas surcan el espacio sin pausa. Percibir una parada es percibir que el latido del universo cesa. Algunos científicos especulan que tal vez no fue un cometa, sino algo más antiguo, más deliberado. Otros advierten contra las conclusiones precipitadas, pero el hecho es que el cosmos parece inmóvil. Y nadie sabe por qué, si el enigma era realmente estacionario, qué poder fue lo suficientemente potente como para contenerlo. 3I Atlas, un descubrimiento inesperado, desató una importante polémica científica en la NASA. El hallazgo, que pasó casi desapercibido, expuso uno de los enigmas cósmicos más intrigantes jamás encontrados por los astrónomos. Inicialmente, los científicos lo descartaron como un fallo de software, un punto brillante estacionario en medio del campo estelar que no debería estar allí. Sin embargo, cuando los observatorios de Chile, Hawái y España confirmaron la anomalía, la duda dio paso a una profunda perplejidad. El objeto, llamado 3I Atlas, había cesado su movimiento, permaneciendo inmóvil en las mismas coordenadas durante horas, proyectando un tenue resplandor en la quietud del espacio.
Mientras las estrellas a su alrededor seguían desplazándose, TRES y Atlas permaneció estacionario, aparentemente sepultado en el espacio circundante. La tensión llenó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA mientras los científicos lidiaban con este desconcertante enigma. Los científicos observaron en silencio cómo un minúsculo punto de luz aparentemente violaba todas las leyes físicas conocidas en pantallas en vivo. Algunos hipotetizaban sobre fallos de tiempo o exposición, otros proponían un espejismo del universo. Sin embargo, los datos simultáneos de múltiples observatorios que validaban su correcto funcionamiento solo dejaron una conclusión inquietante. TRES y Atlas había dejado de cumplir con las expectativas. Este descubrimiento se extendió como una onda expansiva sísmica por la comunidad científica, ya que el conocimiento actual postula que los objetos originados fuera del sistema solar viajan a altas velocidades, atraídos por la gravedad del Sol, y son expulsados al espacio interestelar. Dichos objetos no deberían, y nunca lo han hecho, detener su trayectoria para encontrarse con un objeto masivo de decenas de miles de kilómetros de ancho, estacionario en la nada, que se asemejaba a un reloj que se detiene mientras el tiempo persiste. Los ingenieros se apresuraron a ajustar el telescopio, comparando datos de varios continentes. Sus hallazgos se mantuvieron consistentes. Las coordenadas del objeto permanecieron inalteradas sin desviarse ni un ápice. En ciencia, el movimiento es la esencia de la existencia del universo, desde las órbitas planetarias hasta la expansión cósmica. Sin embargo, este movimiento ahora parece ausente. Un astrónomo lo describió como testigo de cómo la gravedad perdía su control, mientras que otros sintieron una sensación inquietante, como si algo incomprensible hubiera detenido el universo. A medida que continuaba la grabación, surgieron detalles más extraños. La luz del objeto pulsaba periódicamente, como un latido. Su cola parpadeó y se disipó, dejando solo su masa central. El análisis espectral no reveló evidencia de explosiones, aumentos repentinos de energía ni desintegración. No hubo explosión ni fragmentación, simplemente permaneció inmóvil. Al amanecer, la noticia había circulado por todo el mundo. Desde centros de investigación, observatorios privados hasta astrónomos aficionados, todos verificaron la misma observación. Un objeto misterioso en el espacio exhibía una inmovilidad absoluta. La NASA mantuvo el silencio absoluto, absorta en sus análisis. Mientras tanto, Internet bullía de teorías. Algunas proponían que el cometa se topó con una barrera invisible. Otras especulaban con la deformación del espacio a su alrededor, mientras surgían indicios de algo más escalofriante, sugerencias de que el objeto no solo estaba siendo observado, sino que también podría estar observándonos a nosotros. Cualquiera que fuera la causa, una cruda verdad se hizo evidente: el movimiento había cesado. Esta detención planteó preguntas sobre las leyes más fundamentales de la física. Si una nave pudiera detenerse en medio de un vacío infinito, la frontera entre lo posible y lo imposible se volvió borrosa. Y esta pregunta dejó a la humanidad asombrada al amanecer sobre la Tierra. ¿Podría un objeto en el espacio hacer algo más que detenerse? A medida que la NASA recibía datos preliminares, la perplejidad inicial se transformó rápidamente en una palpable sensación de urgencia. Varios astrónomos pasaron la noche en las salas de control, examinando mapas estelares inmóviles y mapas en blanco, como si estuvieran fascinados por una naturaleza muerta. Los informes de los observatorios de Chile, Hawái y España se alinearon a la perfección, verificando que el TRES y Atlas había detenido su movimiento. No se detectaron errores del sistema, fallos de software ni fallos de la cámara. Esta anomalía era un auténtico fenómeno físico en el universo. La pregunta era sencilla pero inquietante. ¿Cómo podía un objeto que se movía a más de 60,000 km/h detener abruptamente su movimiento en el espacio? En cuestión de horas, la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, convocaron un consejo urgente compuesto por los mejores astrofísicos y expertos en mecánica orbital. El debate fue tenso y desorganizado, con teorías que chocaban como cuerpos celestes compitiendo por sus órbitas. Una facción propone que se trata de un efecto de luz, una ilusión óptica causada por lentes gravitacionales. Cuando un objeto se acerca al Sol, la luz puede distorsionarse, dando la impresión de que el objeto ha dejado de moverse en el espacio. Este efecto persistió durante un breve lapso. A pesar de que el TRES y Atlas permaneció inmóvil durante horas, otro equipo planteó la hipótesis de un problema de alineación entre los satélites. Sin embargo, cada marca de tiempo estaba impecablemente alineada, sin retrasos ni interrupciones. Con cada explicación técnica refutada, los científicos se enfrentaron a una realidad desconcertante. El problema no radicaba en los datos, provenía del espacio mismo.
A medida que el debate se intensificaba, la comunidad científica se fragmentó en dos facciones polarizadas. Un grupo argumentó que esto podría ser un fenómeno explicable de forma natural, resultante de un chorro gaseoso emitido por el núcleo del cometa que se impulsa en dirección opuesta, contrarrestando así su impulso. Sin embargo, para detenerlo por completo, el chorro necesitaría una fuerza tal que destruiría su propia estructura, una incapacidad que ningún cometa ha mostrado. Otra facción postula que TRES y Atlas se ha adentrado en una zona física previamente desconocida, donde la gravedad disminuye y las leyes fundamentales ya no se aplican. De ser cierto, esto sugiere que el cosmos que rodea nuestro sistema solar no es uniforme y podría abarcar regiones latentes donde el universo parece estático. A medida que profundizaban, descubrieron hallazgos cada vez más asombrosos. Los radioobservatorios comenzaron a detectar una señal débil pero constante del objeto. No se trataba de una onda de radio, sino de una especie de resonancia de fondo, un pulso periódico que se repetía cada pocos minutos. Inicialmente, los científicos lo descartaron como ruido de fondo o ecos aleatorios. Sin embargo, cuando se detectó la misma frecuencia en varios observatorios a nivel mundial, el patrón ya no pudo considerarse aleatorio. Parecía como si TRES y Atlas resonara dentro de un campo invisible atraído por dos fuerzas en conflicto que se anulaban mutuamente, un precario equilibrio entre el movimiento y el reposo. Para la NASA, esta revelación fue más que inquietante, fue alarmante. La posibilidad de que las leyes de la física cesaran momentáneamente podría sacudir la esencia misma del conocimiento científico contemporáneo. En un comunicado, la agencia reconoció haber investigado observaciones peculiares sin extraer conclusiones, pero en círculos privados, los investigadores se enfrentaron a una realidad desoladora. Carecían de un modelo o ecuación para dilucidar el suceso, el evento TRES y Atlas. Esto marcó un hito extraordinario en la historia astronómica. Los físicos comenzaron a contemplar si el espacio podría ser ondulatorio o si contenía un límite donde la luz, la materia y la gravedad obedecían a reglas distintas. Si el objeto efectivamente entró en una zona sin gravedad, podría quedar suspendido temporalmente entre dos fuerzas cósmicas, por inverosímil que parezca. Al amanecer, con las coordenadas que marcaban la ubicación de TRES y Atlas, la escalofriante pregunta de un científico de la NASA resonó en el silencio. Si esta anomalía pudiera detener el universo momentáneamente, ¿qué consecuencias traería su movimiento? Los días siguientes presenciaron una tensión sin precedentes en la comunidad científica, desde la NASA hasta la SA. Simultáneamente, las principales agencias se lanzaron a una batalla campal de física, intentando descifrar el misterio de TRES y Atlas. Informes internos filtrados insinuaban una creciente presión, ya que el objeto que parecía detener el universo seguía siendo un enigma, potencialmente reescribiendo nuestras leyes fundamentales de la física. La carrera por ser el primero en dar una explicación a este fenómeno aparentemente imposible estaba en marcha. Las explicaciones iniciales, basadas en la dinámica tradicional de los cometas, resultaron insuficientes. Se descartó la hipótesis de que las corrientes de vapor del hielo en deshielo contrarrestarían su velocidad. No se detectaron indicios de liberación de gas ni de descarga de energía. El magnetómetro insinuó que el objeto podría estar anclado en el campo magnético solar, pero no se observaron perturbaciones magnéticas significativas ni sobretensiones eléctricas. Aunque la teoría gravitacional, que propone que TRES y Atlas está atrapado en una cavidad sin vida entre el Sol y la Vía Láctea, parece más probable, carece de evidencia empírica. A medida que las explicaciones naturales flaquean, un subconjunto postula ideas poco convencionales. ¿Podría el objeto estar influenciado por fenómenos aún por comprender, como las fluctuaciones cuánticas o las vibraciones electromagnéticas en el espacio-tiempo? Aunque polémicos, afirman que todo descubrimiento significativo se ha originado a partir de lo enigmático. A pesar del debate en curso, TRES y Atlas permanece indiferente. La luz del objeto se estabiliza, lo que sugiere que es autosuficiente, sin signos de deterioro ni movimiento. Incluso el último informe de la NASA insinúa una resonancia interna dentro del objeto. Funciona como un ciclo de energía cerrado, similar a un latido que se regula a sí mismo. Los expertos en física están desconcertados, ya que cualquier teoría parece insignificante ante este enigma. A medida que llegan nuevos datos, surge una pregunta misteriosa. Si el movimiento cesa, ¿qué más en el universo podría hacerlo? El silencio que rodea a Atlas se intensifica y los científicos descubren algo aún más desconcertante que el silencio mismo. La temperatura del objeto no se mantiene constante. En cambio, sube y baja a intervalos regulares, como si respirara.
Cada 90 minutos, su superficie se calienta ligeramente y luego se enfría de nuevo, repitiendo este patrón continuamente, a diferencia de cualquier cometa natural visto antes. Para numerosos investigadores, el objeto parecía latir como un corazón. Tras la confirmación por parte de observatorios independientes japoneses y franceses, la duda dio paso al asombro. Un patrón consistente indicaba un sistema equilibrado, lo que sugería un mecanismo interno que controlaba el calor y la energía. Las imágenes infrarrojas revelaron áreas brillantes y oscuras en su superficie, formando patrones simétricos. La energía no se dispersaba al azar, sino que se movía con un propósito. Los científicos compararon los datos con diversos fenómenos, desde hielo sublimado hasta chimeneas volcánicas, pero nada parecía encajar. A diferencia de los cometas típicos que emiten energía en ráfagas, los 3 cometas Atlas parecían absorber y liberar energía de forma pulsante. A medida que profundizaban en su estudio, se hizo cada vez más evidente que este objeto poseía la capacidad de mantener su propio equilibrio. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, los analistas han propuesto una hipótesis audaz denominada estabilización por retroalimentación. La teoría propuesta postula que las capas internas de material pueden crear pequeños flujos eléctricos. Bajo la luz solar, estas corrientes podrían iniciar reacciones en profundidad, provocando autoenfriamiento cuando se sobrecalientan y autocalentamiento cuando hacen frío. A nivel de termostato cósmico, esto podría explicar los patrones periódicos de temperatura. De ser correcto, 3I Atlas podrían ser la identificación inicial de un cuerpo celeste autónomo más allá de nuestro sistema solar. Esta revelación impulsa a los científicos a reevaluar la frontera entre la materia pasiva y los sistemas activos. ¿Podrían las entidades no biológicas demostrar una forma de inteligencia estructural, buscando su propio equilibrio? Algunos físicos afirman que estos bucles de retroalimentación son meros fenómenos químicos. Otros sugieren que los procesos autosostenidos desdibujarían la línea entre lo inerte y lo adaptativo. El investigador se refirió a él como la aproximación más espacial a un latido jamás detectada. Simultáneamente, su patrón de luz mostraba fluctuaciones sutiles y rítmicas que se alineaban con su ciclo térmico. Pulsaba no solo a través del calor, sino también a través de la luz, aumentando su brillo y atenuación de forma aparentemente sincronizada, reflejando su estado interno. A simple vista, estas oscilaciones eran imperceptibles. Sin embargo, en un gráfico de alta resolución, el patrón era indiscutible. Al final de la semana, una señal recurrente emergió en la oscuridad, lo que generó un consenso incipiente entre los científicos de que no era ni una roca ni una máquina. En cambio, parecía ser algo intermedio, un artefacto de tecnología cósmica o una antigua evolución natural anterior a la Tierra. Si el universo es capaz de crear entidades energéticas autorreguladas, ¿qué otras creaciones podría producir? Esta pregunta despertó aún más la curiosidad científica. ¿Qué sucedería cuando el objeto reanudara su movimiento después de casi 40 horas de completa quietud? A las 2:16 se produjo un cambio repentino. Una pequeña fluctuación recorrió su trayectoria, una alteración sutil que la mayoría de los instrumentos pasaron por alto. Minutos después reanudó su movimiento. Su posición se alteró sutilmente en menos de 1 grado, lo que causó conmoción entre los científicos que observaban datos en tiempo real. La entidad interestelar había cobrado vida. Al principio, el movimiento fue lento e impredecible, como si estuviera probando su trayectoria. Luego ganó velocidad, avanzando a un ritmo diferente al de su trayectoria original. En lugar de mantener su trayectoria hiperbólica, el Atlas I se desvió ligeramente, siguiendo un nuevo curso que ninguna simulación podría prever. Telescopios se sincronizaron globalmente para monitorearlo, y lo que observaron solo intensificó este enigma. La luz que emanaba del objeto se atenuó significativamente, y su cola, antes vibrante, se volvió casi indistinguible. El cometa parecía estar envuelto en una capa más oscura. El análisis espectroscópico reveló la razón subyacente. Su capa exterior había alterado su composición, presentando ahora una delgada corteza rica en carbono, un fenómeno observado solo en materiales expuestos a calor o radiación intensos. Sin embargo, no había llamas, ni explosiones, ni ninguna fuente de energía cercana. El cometa aparentemente se había metamorfoseado. La composición química de su superficie había sufrido una transformación en circunstancias desconocidas, lo que indicaba un proceso de adaptación. Para los científicos de la NASA, aquí es donde el razonamiento se volvió confuso. A medida que se acumulaban los datos, surgieron patrones enigmáticos que desafiaban cualquier explicación racional.
La órbita alterada del objeto se alineaba casi a la perfección con la eclíptica, la misma trayectoria esquiva que siguen la Tierra y otros planetas. Desde una perspectiva matemática, tal alineación era casi imposible por casualidad. Era como si el objeto hubiera ajustado deliberadamente su órbita para alinearse con el plano del sistema solar. El reinicio parecía meticulosamente planeado, sincronizándose con la rotación de la Tierra para alinear las antenas principales de la NASA con su trayectoria de señal dentro del laboratorio de propulsión a chorro, lo que provocó silencio. Mientras los técnicos confirmaban esta alineación, un murmullo sugería que era deliberada. El director permaneció en silencio, pero su expresión lo decía todo. Cada pantalla mostraba la misma imagen, 3 atlas deslizándose suave y constantemente, sin mostrar signos de deterioro ni interrupción. Algunos plantearon la hipótesis de que se trataba de una reacción a la observación, una respuesta a la atención humana en sí. Otros lo descartaron como mera coincidencia, pero incluso los escépticos albergaban dudas. Ningún principio de la física podía explicar por qué un objeto se detenía, alteraba su forma y reanudaba su órbita más cerca de nosotros. Las teorías se arremolinaban, pero la evidencia seguía siendo escasa. Actualmente 3 atlas y se deslizan silenciosamente, gélidamente y con cautela una vez más. Sin embargo, si logran reiniciarse, podrían detenerse realmente alguna vez. Esta duda persiste entre científicos de todo el mundo, provocando una inquietante reflexión. ¿Podría ser esta vez que algo más allá de la física dicta el movimiento? Mientras los 3 atlas parecían estar estacionarios, el mundo pareció enmudecer, trascendiendo de un enigma físico a una comunicación críptica. Una pausa en el tiempo resonó con mayor profundidad que cualquier sonido en el cosmos. Cada destello de luz, cada medición susurraba secretos. Era como si el universo se detuviera para asegurar nuestra atención. Científicos de la NASA, la ESA y otros observatorios reflexionaron sin cesar. ¿Se trataba simplemente de un fenómeno natural o de un indicio del surgimiento de una nueva jerarquía universal, un reino donde el caos y el orden coexisten en armonía? Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado mensajes del cielo, interpretando los eventos celestiales como misivas divinas. Actualmente captan señales del propio espacio, lo que provoca una mezcla de asombro y reverencia. Es posible que la interrupción no fuera accidental. Pudo haber sido deliberada, un mensaje cósmico que sugiriera que el movimiento tiene conciencia. Esta pregunta divide a científicos y filósofos. Los primeros lo ven como una indicación de la obsesión de la humanidad por el progreso, los segundos como un instante cósmico en el que, tras miles de millones de años en movimiento, el universo se detuvo momentáneamente. Toda civilización tiene su mito sobre una pausa en la que el tiempo se detuvo, y ahora la ciencia parece haber aprovechado ese mito. Los filósofos perciben un profundo significado. Si la tranquilidad pudiera existir sin contradecir el movimiento, entonces podría ser parte del ritmo cósmico. En esencia, el universo no se detiene simplemente, muestra cuándo hacer una pausa, como respirar al ritmo de su propio ritmo. El suceso tuvo una fuerte repercusión en el público. Millones de personas permanecieron pegadas a cada fotograma de las imágenes de la NASA, sintiendo un cambio en su percepción de la realidad. En un torrente de especulaciones en redes sociales, que abarcaban desde perspectivas espirituales hasta científicas, surgió una sola idea. El universo parecía detenerse y reanudarse como si respondiera a nuestra observación. El enigma persiste, impacta la observación en el propio universo. La física cuántica ya había sugerido esta idea, aunque nunca a una escala tan cósmica, en esa silenciosa inmensidad. Atlas 3 se sirve como recordatorio de que el universo no es simplemente una máquina, sino una entidad viva capaz de detenerse, reaccionar y reanudarse. Al desvanecerse en la oscuridad cósmica, una pregunta persistía, resonando suavemente. Si el universo se detuvo una vez para nosotros, ¿qué ocurre cuando vuelve a hablar? En definitiva, Atlas 3 se dejó tras de sí más que datos. Dejó tras de sí una pregunta. ¿Puede algo que viaja a través de las galaxias detenerse silenciosamente y luego volver a moverse por sí solo? Para la NASA, ese momento desdibujó la frontera entre el descubrimiento y la fe, sugiriendo que el movimiento puede poseer pensamiento, incluso silencio, habla. Es incierto si el Atlas 3 reaparecerá o permanecerá oculto, observando desde la oscuridad. Sin embargo, su fugaz presencia subrayó un hecho para la humanidad. No somos meros espectadores de la narrativa cósmica. Somos elementos integrales de este relato celestial. ¿Estás preparado para su cese? Comparte tu opinión a continuación y recuerda suscribirte para recibir más enigmas que exploran nuestra comprensión del espacio.